¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, Javier, se ve bien, buenas noches y Bueno, bienvenido a tu bueno, muchísimas espacio, gracias. así que te vamos a estar apoyando desde acá. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches y buenas tardes, según donde se encuentra en este momento. Ante todo, muchísimas gracias a la organización del Congreso por la invitación. La verdad que para mí es un orgullo estar acá. Y bueno, la idea es poder llevar el conocimiento que uno tiene, que ha adquirido, y que bueno, todos podamos mejorar en nuestros conocimientos y crecer entre todos. El tema de hoy es manejo de la hipotermia, el paciente crítico. Y la verdad me pareció importante como para iniciar la charla, definir qué es lo que nosotros consideramos como paciente crítico. Y creo que habitualmente uno habla de paciente crítico o paciente grave, independientemente del entorno que se encuentre, ya sea prehospitalario o hospitalario, como aquella víctima o aquel paciente que puede tener riesgo de vida, que puede tener daño a sus órganos, que pongan en riesgo su vida o que eventualmente le generen lesiones graves, que generen secuelas graves, ¿sí? También hacemos referencia a veces al que paciente que esté un soporte avanzado, necesita ser intubado, necesita ser medicado con drogas complejas o hacer diálisis o colocar en sistema de circulación extracorpórea como el ECMO, ¿sí? Pero básicamente uno habla siempre de riesgo de vida. Yo quería transmitirle, sumando a esta visión, a qué llamamos paciente crítico. Y uno podría decir, y esto hace referencia a un médico, un colega, amigo mío, que dice que paciente que por padecer una enfermedad aguda, en este caso estamos hablando de la hipotermia, o una reutilización en su enfermedad crónica, manifiesta signos y síntomas que en su conjunto expresan la máxima respuesta posible de ese organismo a la agresión que sufre. ¿Qué significa? ¿Qué queremos transmitirle con esto? Que cuando vayamos a desarrollar el tema de hipotermia, vamos a ver un montón de signos y síntomas que básicamente van a expresar la capacidad de respuesta o la pérdida de la misma ante una agresión, en este caso la hipotermia, que va a tener una determinada persona o paciente o víctima. Y otro punto muy importante de esta definición, cuando dice todo esto en presencia de otro individuo, sea paramédico, médico, primer respondedor, bombero, policía, etcétera. Pero básicamente todo esto en presencia de otro individuo que es capaz de interpretar estas manifestaciones. Y esto es muy importante. Tenemos que estar capacitados y tenemos que actualizar nuestros conocimientos y llevarlo a la práctica para poder darnos cuenta toda la información que esa víctima nos está dando. Y eso depende de nosotros. Una parte la hace la respuesta del paciente y otra parte la vamos a hacer nosotros. Por eso me pareció interesante poder definirlo de esta manera. Y básicamente, para entender lo que nos está pasando y entender a la hipotermia como un daño que pone en riesgo la vida y a lo que vamos a analizar como signos y síntomas en la respuesta que va a tener nuestro paciente, es que nosotros como seres humanos y mamíferos tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura independientemente del medio que estemos. Y que básicamente mantenemos una temperatura normal alrededor de los 37 grados. Y cuando hablemos de temperatura, y vamos a hablar de ahora en más para toda la clase en adelante, vamos a ver temperatura corporal central, que es esa temperatura que se genera en el centro del organismo, donde tenemos órganos principales como cerebro, pulmón, corazón, hígado, etcétera. Pero básicamente esta es la temperatura, ¿sí? La que va a estar en el centro del organismo y vamos a ver la importancia que tiene esto después en la evolución y en el tratamiento. Y tengamos en cuenta algunas cosas. Los principales generadores de calor, ¿sí?, dentro del organismo va a ser el músculo esquelético, el músculo, ¿sí?, el hígado y el corazón, que a su vez va a estar regulado tanto a nivel del sistema nervioso central por el hipotálamo, órgano fundamental, y después por algunos receptores y algunas variables ya más periféricas a nuestro cuerpo. Pero esto se lo dejo porque es importante entender dónde genera calor el organismo, reconocer cuál es la zona central de nuestro cuerpo y qué es lo que nos va a pasar con la hipotermia, ¿sí? Ante una agresión, como es la hipotermia, va a haber respuestas adaptativas, que van a depender de diferentes variables. Pero lo más importante de entender es que todo lo que vamos a desarrollar ahora va a depender de respuestas de modificaciones en la conducta de la persona, de la víctima. ¿Para qué? Básicamente para sobrevivir, para alejarse del daño, para disminuir el daño que está generando, hasta cierto momento donde ya no lo puede hacer. Entonces vamos a ver diferentes respuestas, que las primeras que vamos a ver son modificaciones en la conducta, que van a ser esperables, normales y adecuadas, o no, dependiendo de la gravedad y el momento evolutivo.
y va a haber diferentes respuestas, diferentes organismos, diferentes partes del organismo para poder sobrevivir o llevar adelante con el menor daño posible este cuadro de hipotermia. Vamos a hablar ahora puntualmente. Definimos hipotermia por la presencia o el desarrollo de una temperatura corporal central menor de 35 grados. Y esa es la definición clásica que está en todos los libros, que a su vez la vamos a dividir también en forma clásica en leve, moderado o grave, inicialmente por el nivel de temperatura corporal central que tengamos, como están viendo ustedes en la diapositiva. Cuando hablamos de la hipotermia y toda una entidad muy importante, que es la hipotermia asociada al trauma, estas variables pueden modificarse, y ya vamos a hablar de hipotermia cuando nuestra víctima, nuestro paciente, tenga una temperatura menor de 36 grados a nivel central. Pero básicamente lo más importante es entender que en la medida que la víctima vaya disminuyendo su temperatura corporal central, los mecanismos adaptativos van a ir siendo superados y no vamos a tener la capacidad de mantener ese equilibrio que necesita el organismo, esa respuesta que necesita para mantener una temperatura que sea compatible con la vida. Y vamos a estar en una situación que ya considera como poiquilotermia, que lo tienen algunos animales de naturaleza, que básicamente es la incapacidad de adaptarse al entorno y tomar la temperatura que nos rodea. Entonces ahora sí el medio que nos rodea va a influir en forma directa con la respuesta que tengamos. Simplemente esto es muy técnico, pero recordad que hay diferentes tipos de hipotermia, primaria, secundaria y terapéutica. Nosotros nos vamos a desarrollar el tema básicamente sobre hipotermia accidental, ¿sí? Sobre hipotermia primaria, y algunos definen como hipotermia secundaria a la hipotermia asociada al trauma, que es toda una entidad en particular. Pero vamos a ir al tema puntual, que es hipotermia y su manejo. Básicamente, conocer los mecanismos de hipotermia nos va a permitir comprender e implementar un tratamiento determinado, ¿sí? Hay tres mecanismos básicos. Uno es la pérdida de calor, y el ejemplo que se estuvo tocando en las exposiciones anteriores fue el trauma y básicamente el sangrado. Sin duda, la hemorragia es uno de los principales mecanismos de pérdida de calor en el entorno prehospitalario, sobre todo asociado al trauma, en los diferentes entornos que podamos tener. La disminución o ausencia de la producción de calor es otro mecanismo también frecuente de poder ver, sobre todo en aquellas personas que sufren alguna enfermedad de base, ¿sí? Como daño neurológico, accidente cerebrovascular, por ejemplo, o pacientes diabéticos, ¿sí? O el tercer mecanismo, que es la falla en la termorregulación. También genera muchas veces, ya sea por lesiones del organismo o por la incapacidad de responder a la hipotermia, como hemos visto previamente. Existen, y eso también es muy importante reconocerlo, diferentes mecanismos a través del cual el paciente va a perder calor, ¿sí? La evaporación, la radiación, la convección y la conducción son los mecanismos que principalmente van a jugar un rol, cada uno en situaciones específicas, ¿sí? En la pérdida del calor corporal. La hipotermia, además, es una entidad que se asocia, ¿sí? Según la severidad, a una elevada mortalidad. Dependerá, obviamente, el entorno en el cual suceda, dependerá de la víctima y características propias de la víctima, dependerá del mecanismo por el cual se produjo, pero cuando tengamos hipotermia en el contexto de una situación de trauma, la mortalidad puede llegar hasta el 60%, o sea que de cada 10 pacientes, ¿sí? 6, entre 4 y 6 se van a morir. Cuando este cuadro de hipotermia se asocie a otras entidades, conocida hace un tiempo como tríada de la muerte, ahora se ha modificado un poco su definición, puede llegar al 60-90%. Es interesante algunos datos, ¿sí? Que hemos recabado a través de los diferentes conflictos a lo largo de la historia, que la mortalidad de los heridos en combate, por ejemplo, en los conflictos en Irak, llegó en aquellos pacientes que la desarrollaron en el entorno prehospitalario casi al 100%. Entonces tenemos una situación de una enfermedad o una situación de lesión con altísima mortalidad. Vamos a ir puntualmente a algunas cosas que tienen que ver con la puesta en práctica. La definición dice hipotermia, temperatura corporal central menor de 35 grados. Pero llevado a la práctica, es muy difícil muchas veces poder determinar la temperatura corporal central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente los lugares donde uno debería medirla, que sería el centro del cuerpo, es muy difícil acceso. ¿Sí? Ya sea en el ámbito extrahospitalario o inclusive en el entorno hospitalario. Entonces, ¿cuál sería el lugar que elegiría para poder medir la temperatura con mayor exactitud? Bueno, sin duda, dentro del cuerpo, en la zona central, dentro de la arteria pulmonar, ¿sí?
Eso está en relación directa con el corazón, con el centro del cuerpo, pero necesitamos colocar un catéter. Es un procedimiento invasivo y de poco uso hoy en la práctica. Podríamos usar también otra alternativa. Bueno, colocar una sonda o un termómetro a nivel esofágico. Pero para poder realizarlo en esa condición deberíamos tener un paciente probablemente inconsciente, intubado, y colocarle el tercio inferior del esófago, cosa que es extremadamente difícil, sobre todo en el entorno extrahospitalario. Hay otras opciones como sondas en la vejiga, sondas rectales, etcétera, pero todas tienen muchísima dificultad al momento de implementarse. Finalmente hay otras medidas menos invasivas, bastante más utilizadas, que son la utilización de sondas epitimpánicas o la temperatura medida a nivel de la membrana timpánica por métodos de rayos infrarrojos, ¿sí? Todas ellas tienen sus dificultades, tienen sus pros y sus contras, pero probablemente son más aplicables y son las que más estamos utilizando. La medición en la cavidad oral es extremadamente difícil por la practicidad, por el riesgo de contaminación, el riesgo de lesión y las dificultades que tiene en cuanto a exactitud. Y algunas estrategias nuevas como la temperatura medida a través del flujo calor cero, que realmente es una técnica nueva, de difícil adquisición, sobre todo en el medio extrahospitalario. Como mensaje de acá, tener en cuenta que deberíamos tener alguna herramienta para medir la temperatura, sí, que sea aplicable en un medio extrahospitalario, sí, tiene dificultad, no es exacta muchas veces. Entonces vamos a encontrarnos con el primer problema, cómo nosotros nos guiamos para determinar la severidad de una víctima que está sufriendo hipotermia. Bien, esto que decíamos recién, vamos a tener dificultades, tanto la falta de termómetros adecuados. Recuerden que los termómetros que habitualmente utilizamos en la práctica intra y extrahospitalaria son termómetros que nos censan temperaturas muchas veces más allá de los 34 grados. No tenemos métodos que sean prácticos y de poca agresión, de poca invasividad para el paciente, y sobre todo ni hablar en zonas hostiles, ¿sí? Donde es extremadamente difícil poder acceder a la utilización de estos medios, inclusive implementarlos. Entonces, sin duda, lo que decíamos al principio, la respuesta que tenga nuestra víctima, nuestro paciente, a la agresión por hipotermia, nos va a orientar, ¿sí?, en gran medida a tomar conductas. No es exacto, no es perfecto, ¿sí? Hay diferentes estrategias que vamos a ir viendo, que vamos a utilizar, pero es lo que probablemente en el entorno extrahospitalario nos va a permitir identificar, ¿sí?, la severidad que tenemos ante esta situación de hipotermia. Esto solamente es a modo de ejemplo, no es exacto, y la presencia de escalofrío es una variable muy importante. No es exactamente una variable que se aprende solamente en la hipotermia leve, podemos tenerlo en pacientes con hipotermia moderada, pero obviamente va a depender mucho de la capacidad de respuesta que tenga nuestra víctima. Y eso yo creo dejarlo como primer mensaje. Los pacientes no son libros o guías que bien tal cual están escritas y nos demuestran lo que dicen las guías. Los pacientes son dinámicos, son distintos. No es lo mismo un paciente anciano que un paciente joven, un hombre o una mujer. No es lo mismo un entorno como la montaña o un medio acuático o un río. No es lo mismo un entorno táctico que en un entorno civil. Sí, seguramente hay muchas variables que influyen, pero esto es una guía que podemos utilizar. Hay diferentes sistemas de clasificación de la severidad. El sistema suizo probablemente es uno de los sistemas más utilizados, que divide el grado de hipotermia también según la temperatura, pero sobre todo según el estado clínico, ¿sí? Así tenemos al menos 4 grados de severidad y va a determinar básicamente algunas variables, como la presencia de si el paciente está consciente o inconsciente, si tiene escalofríos o no los tiene, si tiene signos vitales y no los tiene. ¿Sí? Hay diferentes guías, diferentes revisiones, ¿sí?, que nos orientan hacia cómo poder desarrollar una aproximación inicial, un encuentro inicial con el paciente que eventualmente puede estar sufriendo un cuadro de hipotermia. Y sin duda hay 4 variables que usamos muchísimo, que es el nivel de conciencia, ¿sí?, la presencia de movimientos del paciente, básicamente temblores, ¿sí?, movimientos anormales, la capacidad de desplazarse de la víctima y el estado de alerta. ¿Sí? Todas son variables que se van a ir modificando según la severidad. En los últimos años tratando de buscar o tratar de identificar variables simples que nos permitan predecir la severidad. Y cuando hablamos de severidad, quizás no lo nombré antes, pero sí es importante tener en cuenta algo. El evento final de una situación de hipotermia, en el diferente contexto que se produzca,
es finalmente la situación más grave, la que uno quiere evitar, que es el paro cardiorrespiratorio. ¿Bien? Como visión, uno tiene que estar siempre en un modo alerta para poder identificar rápidamente el riesgo de hipotermia, tratar de prevenirla y tratarla adecuadamente. Y sin duda evitar, en la medida de lo posible, llegar a esta situación de paro cardiorrespiratorio. Entonces cada vez se buscan algunas estrategias más simples para poder identificar rápidamente, y esta que les muestro ahora es una escala que ustedes seguramente conocen, como ABDN o ABDIN, y básicamente mide el nivel de alerta que tiene un paciente. Y tiene una orientación muy puntual, aplicable a los pacientes en hipotermias, que según el estado de alerta y de respuesta de nuestra víctima o herido o paciente, vamos a tener una severidad relacionada básicamente con la probabilidad de tener un paro cardiorrespiratorio. Bien, cualquier duda me preguntan, me van guiando lo que necesiten si hay preguntas. Ya. Entonces, si uno podría hacer un breve resumen de acá, tenemos una situación que es grave, potencialmente mortal, que tiene dificultades para ser diagnosticada en forma objetiva, sobre todo en el entorno prehospitalario, que tenemos la ayuda de lo que nos dice el paciente que le está pasando, los signos y los síntomas, ¿sí? Y que en alguna medida podemos orientarnos a la gravedad. Entonces, cuando uno habla de hipotermia, lo primero que tiene que pensar siempre es, bueno, yo tengo que estar sospechando que esta víctima puede estar desarrollando o estar ya en hipotermia, estar en vías de desarrollar hipotermia o desarrollarla. No puede decir, bueno, pensemos en modo hipotermia, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta el entorno, tengamos en cuenta si es un medio frío, si es un medio húmedo, si hay viento, si no hay viento. Tengamos en cuenta el mecanismo que estamos viendo en la atención de nuestra víctima. Si podemos recabar antecedentes, tener en cuenta los antecedentes, ¿sí? Obviamente los signos y síntomas que nos da nuestro paciente y sobre todo la capacidad de interpretar lo que estamos viendo, ¿sí? Eso es fundamental. Ahora, ¿en qué situaciones sospechar hipotermia? Bueno, hay múltiples situaciones. Obviamente todo paciente politraumatizado, esto es una máxima, ¿no? Todo paciente politraumatizado tiene hipotermia hasta se muestre lo contrario. Todo paciente con sangrado masivo, todo sangrado que ponga en riesgo la vida. Aquellos que han tenido periodos prolongados hasta la atención inicial. En las edades extremas de la vida, tanto los niños como los ancianos tienen eh, mucha dificultad para lograr regular la temperatura corporal central. Aquellos pacientes que han sufrido lesiones neurológicas, traumatismo de cráneo, accidentes cerebrovasculares. Aquellos pacientes que durante la atención inicial estén recibiendo algún tipo de reanimación con fluidos, ¿sí? O con hemoderivados, con sangre, con plasma. Es muy importante recordar que deberían ser estos fluidos calentados o entibiados antes de ser administrados. Aquellas, y sobre todo aquellas situaciones donde estén expuestos a ambientes húmedos, ambientes fríos, entornos con viento, ¿sí? Y aquellos que han tenido inmersión en agua. Son situaciones que duplican, o más aún, el riesgo de desarrollar hipotermia, desarrollarla rápidamente y desarrollar una hipotermia profunda. Y esto es muy importante, ¿no? Es un mensaje muy, muy importante, que independientemente de la estación del año y el medio ambiente, nuestro paciente puede estar desarrollando hipotermia ante estas situaciones u otras, ¿sí? Muchos asociamos hipotermia solamente con el frío, con la montaña o con el agua helada, ¿sí? Nosotros podemos estar en plena ciudad, una región urbana, disculpen, en una región urbana con 40 grados de temperatura, en el contexto de una colisión vehicular con un paciente politraumatizado y ese paciente desarrollar hipotermia. Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Independientemente de la estación del año y del medio ambiente, tenemos riesgos de hipotermia. Por eso hay que siempre pensarlo. Y probablemente el entorno donde más frecuentemente lo tengamos y donde más riesgo tiene, lo habíamos visto en la tasa de mortalidad, es el contexto de hipotermia y trauma. Esto es todo un capítulo de la hipotermia, no podemos abarcar todo, pero vamos a ir tocando algunos puntos importantes. Sin duda, en los pacientes con sangrado, y sobre todo con sangrado masivo, debemos estar pensando en la hipotermia en un contexto y tratarla rápidamente y agresivamente. La hipotermia
muchas veces se va a ver acompañado de otras alteraciones, como alteraciones en la sangre, la capacidad de formar coágulo, ¿sí? La hipotermia va a estar acompañada de situaciones como la acidosis, que básicamente es el descenso del pH del cuerpo. Estas situaciones pueden ser causa o consecuencia, y cuando se presentan, se genera lo que se conocía como la tríada de la muerte, ¿no? El desarrollo de hipotermia, coagulopatía y acidosis, el cuerpo ácido, ¿sí? Genera una mortalidad del 100%. Y esta combinación se produce particularmente en el contexto del sangrado, de la coagulopatía por sangrado, de la coagulopatía por sangrado por trauma, en el contexto de hipotermia, ya sea, de nuevo, consecuencia o causa. Hoy sabemos que no es solamente la presencia de hipotermia, coagulopatía, acidosis, que hay otros factores que juegan un rol muy importante, sobre todo en el desarrollo de la coagulopatía, como es la hipocalcemia. ¿Sí? Hay algunos protocolos que están desarrollados para el manejo de la hipocalcemia, ya inclusive desde el entorno prehospitalario. Es un tema muy puntual y más complejo, pero recuerden que hay múltiples factores que van a estar asociados al desarrollo de hipotermia y trauma, y las consecuencias finalmente terminan generando una coagulopatía grave que tiene su núcleo básicamente en la pérdida de oxígeno a nivel celular. Pero lo importante es reconocer esto, ¿no? Que la hipotermia per se es una causa de injuria grave y que puede ir acompañada o ser consecuencia o causa de otras entidades graves como puede ser la coagulopatía. Muy bien, ahora orientándonos ya hacia lo que es un poco el manejo de estos pacientes, como todo en el entorno prehospitalario, uno tiene que hacer un análisis, ¿sí? Un análisis del entorno, ¿sí? Saber, tener conciencia situacional, dónde estamos actuando, por qué estamos actuando, qué es lo que está sucediendo, ¿eh? Entonces, hay algo que todos saben muy bien: tenemos que actuar siempre en una escena segura, ¿sí? Obviamente hay diferentes entornos y las escenas seguras pueden cambiar su definición, pero básicamente la importancia de que los primeros respondedores, los operadores, el personal de salud, bomberos, etcétera, eh, tengan siempre una escena asegurada, una escena segura y que no sean partes de la víctima, sobre todo en un entorno frío, como puede ser en la montaña, donde el desarrollo de hipotermia también puede afectar a los rescatadores, o en un entorno táctico, etcétera, ¿sí? Pero siempre analizar el entorno, tener conciencia de situación y asegurar la escena. Bueno, uno podría poner la hipotermia en forma aislada, pero eso no es real, ¿sí? Entonces, tiene diferentes estrategias para poder abordarla. En este caso, le traje un ejemplo, algo que se va a tocar más adelante, pero es un protocolo, es una guía de manejo, el protocolo March. Ustedes ya lo han nombrado diferentes ponentes previamente, pero la idea de esto es entender que el manejo de la hipotermia entra dentro de una serie de medidas, ¿sí? Para poder abordar al paciente que estamos evaluando, a la víctima que estamos evaluando. Y sin duda, siguiendo un orden de prioridades, eh, que puede ser abarcado solamente en este orden cuando tengamos un solo operador, o en forma múltiple por diferentes operadores, ¿no? Pero básicamente siempre el manejo de la hipotermia se va a hacer en el contexto de un manejo global de nuestra víctima, ¿sí? Priorizado obviamente la presencia de sangrado masivo, priorizando el manejo de la vía aérea, de la respiración, de la circulación, ¿sí? Y sumado obviamente a otras entidades como el trauma de cráneo. Esto también es aplicable al protocolo, por ejemplo, que nos recomienda el PHTLS, ustedes lo nombraron, el XABC, que es similar, pero que está destinado para otro entorno, o originado en otro entorno. Hay objetivos específicos, entonces, de tratamiento de hipotermia, sí, en un marco general. Obviamente, en la medida de lo posible, prevenir el desarrollo de hipotermia. No es fácil tratar la hipotermia en el entorno prehospitalario y tampoco en el entorno intrahospitalario. Proteger a la víctima, ¿sí? Obviamente de mayor pérdida corporal, iniciar un recalentamiento pasivo o activo según corresponda y hacerlo en forma precoz, ¿sí? Nuestros pacientes, como decíamos recién, van a estar en el contexto, nuestras víctimas en el contexto de un manejo general. Muchos van a tener que hacer reanimación básica, avanzada. Estos pacientes van a tener que estar muchas veces monitorizados con electrocardiograma, van a tener que ser intubados, van a tener que colocarle vías periféricas. Bueno, no está fuera de ese entorno, pero va a haber una reanimación específica, ¿sí? Para el paciente con hipotermia. Prevenir el desarrollo de paro cardiorrespiratorio o tratarlo si esto ya se desarrolló. Evitar complicaciones, lo vamos a nombrar brevemente, como es el colapso por rescate o Last Drop. Y este concepto que usted lo tiene muy claro, que es un rápido traslado al centro de atención hospitalaria, ¿sí?
Obviamente va a depender del entorno, pero no solamente la valoración inicial, el manejo inicial es importante, sino que dentro de ese manejo inicial, el definir un traslado rápido a un lugar adecuado para recibir a nuestra víctima es muy, muy importante. Básicamente, recordar que la hipotermia, ¿sí?, es una causa prevenible y es también una causa reversible de paro cardíaco. Entonces uno debería, como causa prevenible, tratar de evitar esta situación y si esta situación se desarrolla, tratarlo adecuadamente. Cuando tratamiento vamos a ver que hay medidas de prevención, medidas medioambientales, de aislamiento, recalentamiento, vamos a ir viéndolas de a poquito. Si voy muy rápido, me avisa. Bueno, medida de prevención. Esto es un ejemplo nada más. ¿Sí? Acá hay múltiples frases, ¿no? Desde usar ropa adecuada para el frío, pero la prevención la tenemos que encarar desde cómo nosotros vamos a organizar una actividad. Esto obviamente cada uno de ustedes lo aplicará a un entorno diferente. ¿Sí? Eh, el trabajo de los bomberos, de la policía, de las fuerzas de seguridad en general, de las fuerzas militares, el trabajo de los primeros respondedores, el trabajo del personal paramédico o médico que acude a una emergencia. ¿Sí? Entornos civiles, ¿sí?, como la organización de un escalamiento, o como ha sucedido en muchas oportunidades y ha generado víctimas fatales, el desarrollo de actividades deportivas como maratones, trekking, etcétera, en entornos agrestes, ¿sí? Cuando falla la organización, cuando no se prevé los cambios climáticos, ¿sí? Esto genera, por una mala organización, una mala capacidad operativa, riesgo que era absolutamente prevenible y muertes que eran prevenibles. Entonces, la prevención como visión global en cualquier situación. Para una persona que va de vacaciones a un entorno frío, llevar en el vehículo ropa apropiada, tener medios de comunicación, ¿sí?, no quedarse a mitad de camino. Acá en Argentina, muchas veces para poder descansar en unas vacaciones recorremos miles de kilómetros, ¿sí? En el caso mío, que yo vivo cerca de la ciudad de Buenos Aires, para irme a la Patagonia, tengo que recorrer 1800 kilómetros, ¿sí?, cuando van cambiando el clima según la región del país. Entonces, estar preparado. La prevención, obviamente, la aplicaremos a los diferentes entornos, pero es fundamental en la medida que se pueda prevenir. Ahora, en cuanto a tratamiento, vamos a tener diferentes situaciones, ¿sí? Después vamos a ir profundizando un poquito más, ¿sí? Muchas veces vamos a estar abordando personas, ¿sí?, bajo diferentes situaciones. Vamos a tener una víctima que esté consciente, que tenga escalofríos, y esto es un signo muy importante, ¿sí? Alguien que tiene escalofríos se está adaptando, está respondiendo, ¿sí?, a esa agresión que le genera el descenso de la temperatura, ¿sí? El músculo está trabajando y eso necesita energía, necesita hidrato de carbono, necesita reserva funcional. ¿Sí? La pérdida de los escalofríos es un signo de progresión y de mayor gravedad. Muchas veces eh, estos signos de pérdida de escalofrío se presentan con temperaturas muy bajas, con lo cual la presencia de escalofrío no siempre nos asegura que el paciente no esté cursando un cuadro de hipotermia severa. La ausencia de escalofríos, sumada a otros signos, sí dan magnitud más grave. Bueno, la presencia entonces de una víctima consciente, con escalofríos, con movimientos normales, y que está alerta y que no haya sufrido un trauma asociado a esta situación, probablemente nos dé un entorno más amigable y más tiempo para manejarlo. No por eso vamos a dejar que esto continúe, pero seguramente protegiéndolo del entorno. Esto es muy común, por ejemplo, en actividades acuáticas o entrenamientos acuáticos, sacándolo del agua, cambiándole la ropa, poniéndole ropa seca, poniéndole un entorno de mayor temperatura, ¿sí? Esto puede ayudar mucho, dándoles bebidas calientes, alimentos con calorías, y haciendo que pueda deambular, probablemente lo podamos resolver. Con la deambulación hay que tener mucho cuidado, muchas veces según la gravedad puede empeorar el cuadro clínico. Pero bueno, estos son quizás los más frecuentes que vemos y sobre todo en actividades deportivas o en entornos donde se puede identificar rápidamente. ¿Sí? Hay diferentes formas de valorarlo, simplemente yo les traigo algunos ejemplos, ¿no? Lo que nombramos recién uno podría definirlo como un paciente que está con estrés por frío, ¿sí?, que no está hipotérmico. Pero sin duda hay otras situaciones más graves, como la hipotermia leve, la hipotermia moderada y la hipotermia grave, que vamos a ir viendo en particular. Muy bien. Saliendo de la situación de estrés por frío,
¿sí? Y ya con el paciente que desarrolla hipotermia, recordamos el equivalente a una temperatura corporal central de menos de 35 grados, nos encontramos ante un gran problema, ¿sí? Primero es que el organismo se está tratando de adaptar, ya empezó con sus respuestas adaptativas, ya estuvo con escalofríos, ya su piel va a estar fría, los brazos fríos, las piernas van a estar frías, ¿sí? Pero entramos en una situación de riesgo, de mucho riesgo, con lo cual tenemos que actuar rápidamente, porque además no siempre es simple y no es rápido lograr que nuestra persona, nuestro herido, recupere la temperatura corporal. Recuerden, nuestra temperatura corporal es 37 grados, más menos 0,5, más menos 1 grado, y acá estamos en una situación aún más agresiva. Nosotros vamos a poder identificar, por lo que hemos visto previamente, primero pensando el riesgo que puede tener hipotermia. Segundo, tratando de eh, identificar por los signos y síntomas que nos esté informando nuestra víctima, ¿sí? Y obviamente tomando, una vez que la identificamos, medidas tempranas y agresivas de aislamiento y barrera de vapor, ¿sí? Acá vamos a hablar de algunos ejemplos, ustedes ya probablemente lo conocen. Siempre minimizar la exposición de las víctimas al frío, al viento y las bajas temperaturas, buscar ambientes que estén tibios o cálidos. Siempre colocar material que aísle a nuestra víctima del suelo, ¿sí? Sacarlo del suelo, que esté mojado, que esté húmedo. Obviamente si está en el agua, retirarlo con mucha precaución del agua, rápidamente retirarlo, en una posición horizontal en lo posible, tratando de evitar mayores complicaciones. Mantener, en el caso de esto va destinado sobre todo a la fuerza de seguridad o a las fuerzas militares, mantener el equipo de protección en la medida de lo posible, dependiendo del entorno. Ya acá, en un paciente que nos empieza a dar algunos signos de hipotermia leve, sobre todo de leve a moderada, evitar que camine, sentar a la víctima o acostarla, tratar delicadamente a la víctima, no hacer movimientos bruscos, no hacer desplazamientos bruscos. ¿Por qué? Porque se sabe que hay más riesgo de generar complicaciones cardiovasculares como arritmias, ¿sí? O inclusive paro cardiorrespiratorio. Reemplazar la ropa mojada, bueno, siempre que sea posible y en la medida que se haga y que no genere movimientos bruscos en la persona, ¿no? A veces la ropa puede estar ligeramente húmeda y uno tiene que tener riesgo-beneficio de dejar la ropa puesta y buscar otros métodos para mantener el calor, ¿sí? Estrategias de mantenimiento de calor, muchísimas, ¿sí? Probablemente la que todos tenemos al alcance de la mano, ya sea en nuestro trabajo o en nuestro botiquín, sea la manta térmica, ¿sí? Las mantas aluminizadas. Esto como mensaje, y creo que para todos, la manta aluminizada es muy buena en la medida que nuestro paciente tenga la capacidad de generar calor. Cuando nuestro paciente no genera más calor, ¿sí? Esa manta térmica obviamente no puede cumplir su función. Y entonces es una herramienta muy importante, sobre todo para la prevención y obviamente forma parte del tratamiento. Pero en los pacientes que desarrollan ya hipotermia leve de leve a moderada, ¿sí? Vamos a tener que buscar alguna estrategia para no solamente evitar que siga perdiendo el calor con una manta, sino con otras herramientas. Entonces, la generación de diferentes capas de aislamiento, la presencia de capas de aire entre los diferentes elementos que usamos para protegerlo es muy importante. Entonces, acá se genera una capa de aire entre la víctima y el exterior, las mantas, frazadas, camperas, ¿sí? Se pueden utilizar plásticos. Nosotros acá en Argentina usamos las bolsas de basura, que usamos de consorcio, decimos para los que usan mucho en los edificios de departamentos, que son grandes, ¿sí? Evitar obviamente el contacto con regiones húmedas o con frías o con el viento, aislar a nuestro paciente del medio ambiente, aislarlo, ¿sí? Eso es muy importante. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Pero básicamente vamos a tener una capa externa que lo impermeabilice, colchonetas, bolsas de dormir, mantas y finalmente, y lo vamos a ir agregando, calentadores. Esto ya sería no solamente evitar que siga perdiendo temperatura, sino agregarle por algún mecanismo para que pueda aumentar su temperatura corporal. Y en este caso, ¿por qué le dejo esta diapositiva? Porque el recalentamiento, que lo vamos a empezar a tocar ahora, tiene sus riesgos. El recalentamiento debe ser progresivo. Habitualmente, en el entorno que estamos en el prehospitalario, o inclusive en el entorno hospitalario, en la emergencia, en el shock room, eh, el recalentamiento debe ser lento y las herramientas que tenemos para aumentarlo suelen ser lentas. Pero básicamente, recordarles algo,
que el primer mecanismo que tiene el cuerpo para protegerse de la pérdida de calor en la zona central del organismo es hacer que las arterias se cierren, que no vaya sangre a lugares donde no se necesita. Nosotros necesitamos preservar el cerebro, preservar el corazón, preservar el hígado y preservar los órganos fundamentales y los riñones. Entonces, el organismo va a reaccionar ante la hipotermia cambiando esa circulación para que vaya de los brazos, de las piernas, de los pies, toda, y de la piel, y toda se dirija hacia el centro del cuerpo. Por eso muchas veces va a estar frío los brazos y las piernas, y quizás van a tocar el tronco y va a estar el tórax y va a estar tibio. Cuando está frío el tórax es de mayor gravedad. Pero esto es lo que hace el organismo. ¿Sí? Trata de proteger los órganos nobles. Ahora, cuando empecemos a recalentarlo, nosotros vamos a frenar esa respuesta. Y las zonas que no recibía tanta sangre, no quiere decir que no la tengan. ¿Sí? Y esa sangre que está en la zona más alejada del centro del cuerpo, está fría. Y está con muchas toxinas y con muchos restos de metabolismo del cuerpo. Y cuando el cuerpo se empieza a calentar, esa sangre que estaba fría y tóxica se va a redirigir, ¿sí?, nuevamente a la parte central. Ahí va a generar un descenso de la temperatura, que es esperable que lo tenga, pero que tenemos que evitar que sea excesivo y puede generar cuadros graves, y no solamente empeorar el grado de hipotermia, sino generar arritmias y paro cardiorrespiratorio. Por eso, la precaución de recalentamiento, ¿cómo lo debemos hacer? Entonces, después de proteger a la víctima de mayor pérdida de calor, debemos recalentarlo lo más rápido posible. ¿Sí? Rápido posible no quiere decir que sea un recalentamiento abrupto, pero básicamente tenemos estrategias como colocar mantas de calentamiento activo, y este calentamiento lo vamos a hacer básicamente sobre la región del torso o el tronco del paciente, puede ser en la espalda, lo vamos a hacer en la región de las axilas, en la región de las ingles. No vamos a poner el calentamiento activo, sea el mecanismo que usemos en los brazos o en las piernas, para evitar lo que veníamos haciendo previamente. Podemos usar muchas herramientas: almohadillas eléctricas, aire caliente, bolsa de agua caliente, paquetes químicos de aumento de temperatura. ¿Sí? Hay diferentes estrategias. Podemos usar fluidos también, aunque en el entorno prehospitalario la colocación de una vía periférica en un paciente hipotérmico tenga sus dificultades. Pero son algunas estrategias que podemos tener. Y obviamente, siempre, independientemente de la estrategia de tratamiento que estemos usando, y conociendo el entorno y conociendo los tiempos de derivación a un centro de atención de mayor complejidad, ¿sí?, realizar una rápida evacuación, en lo posible con, obviamente, el vehículo calefaccionado. Y siempre tratar de movilizar con mucho cuidado al herido, movilizarlo en la medida de lo posible en posición horizontal, obviamente adaptarlo al entorno que tengamos. Esto es una breve diapositiva donde muestra que en las guías del TCC o el 3TC está muy jerarquizado la hipotermia, ¿sí?, cómo prevenirla. Es un poco lo mismo que venimos hablando, y lo que le mostraron en las presentaciones anteriores, ¿no? Los diferentes equipos de uso del personal para tratar de prevenir y obviamente tratar rápidamente en forma activa de recalentar a nuestro paciente. Podemos tener situaciones donde la hipotermia, en alguien que ya esté sufriendo, ¿sí?, tengamos un contexto de una víctima que no podamos evidenciar signos vitales. Tiene mucha dificultad la identificación de signos vitales, sobre todo en cuadros de hipotermia moderada a severa. Recomendados, hay muchas guías, ¿sí?, evaluar por al menos 60 segundos la presencia de pulso y respiración. Y después hay otras estrategias que obviamente van a depender del entorno, de la complejidad que tengamos, de las herramientas que tengamos, pero desde el monitoreo electrocardiográfico hasta la utilización de hoy lo que se conoce como el POCUS o ultrasonografía guiada para el cuidado tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. Es una herramienta. Se los traje porque me pareció que es algo que quizás es muy difícil conseguirlo. Acá en la Argentina, en el prehospitalario, no lo tenemos. ¿Sí? No lo tenemos. Hace unos años, en mi especialidad, que es terapia intensiva, esto era casi imposible de obtener para un médico que no se dedicara específicamente a hacer estos estudios. Y con el correr de los años ha ganado mucho lugar, y hoy
en el entorno hospitalario, desde la emergencia médica, desde el área del shock room en adelante, suplantó al estetoscopio. Entonces, para el entorno prehospitalario, creo que es una herramienta que nos puede dar muchísima utilidad, ¿sí? Se necesita un entrenamiento, no es un entrenamiento de gran complejidad. Nosotros no buscamos ser especialistas en diagnóstico por imágenes, sino lo que buscamos es diagnosticar situaciones de riesgo de vida, ¿sí? Y podemos evaluar todo el cuerpo. Entonces, lo traigo simplemente como un punto de interés y quizás a uno de los caminos a seguir en este entorno tan difícil como es la hipotermia. Y en cuanto a la reacción cardiopulmonar, en líneas generales, sí sigue y se debe seguir los lineamientos de las guías americanas o las guías europeas de reanimación, ¿sí? Tiene sus particularidades, pero globalmente es seguir con lo mismo. Y en relación a esta situación, algunas situaciones puntuales que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que nos pueden suceder, como es el colapso post-rescate, más o menos discutido, pero básicamente es la presencia de un paro, es la evolución a un paro cardiorrespiratorio relacionado con el proceso de extracción o extricación, el proceso de transporte o el tratamiento de un paciente en hipotermia, sobre todo en hipotermia severa, ¿sí? Hay múltiples factores desencadenantes, pero sin duda la manipulación, los estímulos mecánicos, el descenso abrupto de la temperatura, eh, o alteraciones propias que genera el cuerpo secundario a la hipotermia, y la presencia de hipovolemia, o sea, de pérdida de líquido o falta de líquido corporal, son mecanismos encadenantes. Y lo vamos a llevar a la práctica. Bueno, tenemos riesgo cuando estamos manipulando al paciente, cuando estamos estricándolo del agua, cuando lo hemos tenido mucho tiempo atrapado, en situaciones, por ejemplo, con la intubación orotraqueal. En aquella situación estamos hiperventilando, porque estamos usando una máscara de reanimación y tenemos riesgo de cambiar el pH de nuestro paciente. Bueno, la extracción del agua, como decía recién. La manipulación en general, ¿sí? Por eso le comentaba recién, ojo cuando retiramos la ropa, ¿sí? Cómo esa estrategia se realiza, y obviamente la realización de ejercicio físico, en este caso puede ser indicar ciertos movimientos. No vamos a ver hipotermia severa, porque este paciente que muchas veces va a estar inconsciente, pero el ejercicio puede estimularlo. Javier, te Sí, molesto. sí, obvio, no, para Bueno, nada, decime. la verdad, bueno, muy bueno, estamos todos muy compenetrados con estos temas. La verdad que sí, la hipotermia es uno de los signos muy interesantes, importantes, lo que es también en la atención prehospitalaria. Hay una pregunta que es la típica y te puedo asegurar que más de uno la debe tener siempre presente. Cuando uno tiene frío, el tema de la bebida alcohólica, yo digo que es psicológica, psicológicamente hace bien, pero bueno, la pregunta está Sí, sí. sobre beber bebida alcohólica en estos casos. ¿Qué opina Javier? Perfecto. Sí, sí, es algo que uno crece con las películas que ven tomando a una bebida que los reanima y dice, bueno, nada, yo creo que el, si quieren tomar, tomen, pero recuerden que en líneas generales el alcohol genera lo que se llama calorías frías, ¿sí? No genera. Para nosotros poder responder al frío necesitamos, y yo voy a hablar quizás un término más puntual médico y me preguntan, ¿sí? La idea es que podamos, uno necesita energía para vivir, uno necesita energía para sobrevivir a la hipotermia. La energía, necesitamos nutrientes. ¿Cuál es el principal nutriente? El hidrato de carbono, ¿sí? El hidrato de carbono. ¿Por qué? Pues es que te va a permitir que la célula siga funcionando. Entonces, ese hidrato de carbono está guardado, ¿sí? Está guardado en el cuerpo. Cuando se acaba, como glucógeno, como otras cosas, cuando se acaba eso, no tenemos resto para seguir y ahí perdemos la capacidad de adaptar. Con lo cual, la bebida alcohólica no te sirve esa caloría fría, no te genera ningún nutriente. Segundo, puede generar, ¿sí?, trastorno de la conciencia, ¿sí? Es un depresor del sistema nervioso central, con lo cual puede empeorar la situación. Eh, si estamos en medio de la montaña y nadie nos viene a rescatar y vamos a morir en la montaña, podemos hacer lo que sea, o en la montaña donde estemos. Pero como tratamiento la bebida alcohólica no sirve e inclusive nos puede llegar a comprometer nuestro estado de alerta, o nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Gracias, Javier. No, por el contrario. ¿Sigo, Marcos?
Sí, 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 si te Bueno, ya, parece. Igual hay sí, una última pregunta porque tampoco obvio. quiero dejar de pasar. Respecto a la hipotermia, ¿puede producir vómitos? Sí, a ver, cuando tenemos un paciente, no es el signo más característico, ni algo que lo identifique como hipotermia, por eso a veces uno lo pone. Pero sin duda, a ver, inicialmente lo que hace el organismo es aumentar el metabolismo, se defiende, es como cualquier situación, y acá hay muchos que saben mucho del tema, ¿no? La respuesta ante la agresión genera una situación de defensa, de ataque. Algunos tienen diferentes formas de responder, pero el organismo responde defendiéndose, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, se prepara para atacar, para defenderse y para atacar. ¿Sí? Nos aumenta el tamaño de las pupilas, nuestra atención se focaliza donde está el punto de agresión. Así reacciona el organismo con la hipotermia. Y después cuando pierde la capacidad de hacerlo, se empieza a apagar, ¿sí? Como se dice, empezamos a bajar nuestro metabolismo. Los vómitos pueden estar, ¿sí? Tranquilamente. ¿Sí? La hipotermia obviamente no dependerá del entorno, a veces puede estar asociada a otras situaciones, ¿sí? Trauma, un accidente cerebrovascular, etcétera. Pero sí, sí, eventualmente puede ser. No es un signo que nos oriente a que si tiene o no tiene hipotermia, pero puede estar presente. Entonces, ya ahora, Gracias. no, al contrario. Eh, bueno, el Astral Drop, este es lo que hablábamos hace un ratito, es una frase muy linda, suena muy paqueta, pero básicamente es el descenso paradojal de la temperatura central una vez que empezó la reanimación. Descenso paradojal hasta ahí porque uno sabe que tiene esos primeros momentos, esas horas donde va a empezar a bajar la temperatura y uno está preparado para eso. Por eso un recalentamiento tiene que ser progresivo. Y ahora, el problema es cuando ese descenso de la temperatura es excesivo y ahí tenemos en riesgo, ¿sí? De generar arritmias como la fibrilación ventricular o arritmias de paro cardíaco. Siempre lo mismo, ¿no? Movilizar con precaución, atención al movimiento de los miembros sobre todo, ¿no? Y obviamente rápido traslado. Yo no quiero entrar a cosas muy puntuales porque cada uno esto lo podrá aplicar en sus diferentes entornos. Bueno, todo un tema aparte para poder hablar toda una charla, ¿no? Sobre el paciente que no tiene signos vitales. Pero hay también una frase que ustedes seguro conocen que la víctima que está sufriendo un cuadro de hipotermia no está muerta hasta está caliente y muerta. Y esto no es no es broma, no es doble sentido, sino que tiene que ver con mucho de lo que le está pasando al organismo, ¿no? Obviamente, tendremos que ver qué le está pasando, si hay otras heridas, si tiene una debilidad transfixiante, si está decapitado, si tiene una microplectomía, si tiene un congelamiento completo, está en rigor mortis, que esto, bueno, obviamente también tiene sus dificultades para poder analizarlo, o, y no es mi tema en particular, pero sí hay guías y protocolos que lo identifican en el contexto de un trauma por avalancha, si tiene más de 60 minutos o menos de 60 minutos, si tiene ocupado la vía aérea, si no tiene ocupada, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue la estricación? Si no tiene heridas agregada a esto. Hay varios factores que pueden definir eh, la no reanimación, pero en entorno hospitalario a veces es muy difícil poder identificarlo. Pero básicamente, ¿por qué todo esto que decimos? Y porque en un paciente que va bajando su temperatura corporal central, ¿sí? Va disminuyendo su metabolismo, los signos vitales empiezan a ser muy difíciles poder identificar, e inclusive en aquellos que tienen cuadro compatible con paro cardiorrespiratorio, los tratamientos son muchas veces difíciles de implementar o inclusive sus respuestas están modificadas, ¿sí? Hay modificación de la respuesta a los medicamentos, no siempre hay una respuesta adecuada a la desfibrilación, hay entornos donde no podemos tener un desfibrilador, entonces hay varios factores que influyen, con lo cual la identificación de un paciente sin signos vitales, ¿sí? Nos tiene que hacer sospechar obviamente un paro cardiorrespiratorio, saber que estos pacientes pueden tener midriasis, o sea, pupilas grandes y bilaterales, y no necesariamente eso sea un indicativo de que no tenemos que reanimarlo, pero hay básicamente la identificación rápida, la reanimación según las guías de ACLS, teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a los fármacos y en cuanto a la desfibrilación, pero pensar rápidamente no en realizar el recalentamiento del paciente. En el prehospitalario va a ser muy difícil recalentarlo, vamos a tener que
iniciar allí y trasladarlo lo más rápido posible a un centro que tenga herramientas necesarias para una reanimación, que va a ser básicamente una reanimación activa, una reanimación, perdón, recalentamiento activo e invasivo, ¿no? El que va a necesitar. Eh, Así que bueno, hay guías, esto yo traje simplemente un ejemplo, que son las guías europeas, están las guías americanas, donde nos dicen cómo hacerlo. Yo creo que más que leerles esto es entender que el personal, la persona que está enfrentando un paciente con hipotermia, debe tener, y esto se hizo un poco cerrando, debe tener una sistemática de manejo, ¿no? Una sistemática de manejo, un algoritmo, una forma de manejarlo. ¿Sí? Tener un plan de acción ante alguien que está sufriendo un cuadro de hipotermia. Guiarse con la mejor evidencia disponible. Obviamente, entrenarse permanentemente, que es muy importante, y reconocerla, ¿no? Eso lo decíamos recién. Entonces, a modo de resumen, y ya vamos a las preguntas, recordemos que la hipotermia es una agresión, que puede darse en diferentes contextos, ¿sí? En forma primaria, por exposición al frío, en el contexto con o sin trauma asociado, en trauma puro asociado, en enfermedades orgánicas como un infarto, un accidente cerebrovascular, etcétera. Que hay poblaciones más predispuestas, hay entornos con más riesgo, pero la hipotermia se puede presentar en cualquier entorno, en cualquier época del año, ¿sí? El trauma es como el más llamativo de todos por la altísima mortalidad que tiene, que es una entidad que tenemos que pensarla, que tenemos que sospecharla, tenemos que buscarla, que no es fácil diagnosticarla muchas veces, no es fácil tratarla en el terreno prehospitalario y mucho menos en un terreno hostil, eh, y que más allá de las diferentes estrategias de prevención, digamos, tratamiento para prevenir que siga perdiendo temperatura, el aislamiento de la víctima, el recalentamiento activo, externo o interno, nuestro objetivo es que pueda llegar al hospital, ¿sí? Si puede llegar sin hipotermia sería el principal objetivo. El segundo objetivo es que si desarrolló hipotermia, llegue con un tratamiento adecuado y al recibirlo ya en la emergencia, uno tener herramientas para poder tratarlo. Hoy seguimos recibiendo pacientes en la emergencia médica hipotérmicos, siguen llegando a la terapia intensiva pacientes hipotérmicos de la guardia, del quirófano, y hace muy poquito me tocó vivir un paciente que venía con una hemorragia digestiva, con shock hipovolémico, y vino el quirófano con tratamiento quirúrgico, sangrando, y no dejó de sangrar en ningún momento, y todos estamos muy interesados en ver cómo tratamos su coagulopatía, y nadie había tomado la temperatura, ese paciente tenía 34 grados. Entonces, en cualquier entorno es difícil identificar la hipotermia. Y mucho más en un paciente inconsciente, y mucho más en un entorno hostil. Así que bueno, este era un poquito algunos de los mensajes que quería darles. Si tienen alguna pregunta, espero que haya sido claro. Bueno, gracias. Buenísimo, Javier. Muy buena la disertación, muy bueno el tema. También la hipotermia es una de las causas también fundamental en lo que es la extensión de supervivencia en la escena. Ahí, mientras Tania está viendo habilitar el micrófono, que está levantando la mano, en lo particular, con lo que respecta a la hipotermia, uno de los factores también muy importantes a tener presente, el tema de tener en condiciones la temperatura, ya sea de la ambulancia, del helicóptero, del avión, porque a veces atendemos la atención prehospitalaria, nos cuesta mucho volver de vuelta a la temperatura normal, y cuando ingresamos lo trasladamos arriba de una ambulancia, la puerta está abierta, la temperatura está baja, o arriba de un helicóptero. Siempre hay que seguir la tesitura de mantener las temperaturas acordes. Así que también son muy buenos temas. Tania, no sé si estás ahí habilitando al que está levantando la mano para hacer una pregunta, y tampoco ¿Me para dice no mi tutor? Ya un llegó poquito. Boris. Hola, Boris. ¿Cómo está mi No, licenciada? no, esa voz irreconocible, no. Muy familiar. Boris, adelante. Altamente agradecido. Mi instructor Javier, bueno, el tema de hipotermia me toca muy de frente, ya que yo trabajo en el ambiente marítimo, ¿ya? Ah, Entonces, quiero saber si en un paciente inconsciente la, el recalentamiento es, es progresivo, activo o agresivo.
Bien. Bueno, siempre ahí podemos hablar de dos cosas. El paciente inconsciente por la hipotermia per se, estamos hablando de alguien que no tenga un trauma asociado, y ahí lo dividiría entonces en paciente inconsciente sin trauma asociado o con trauma asociado, y en paciente inconsciente con signos vitales o sin signos vitales. En el paciente inconsciente sin signos vitales es un paro cardiorrespiratorio, de sospecha al menos, y ese paciente tiene que tener una reanimación agresiva. Obviamente, el lugar donde finalmente se lo vas a poder realizar es un entorno intrahospitalario. Hay guías, yo no sé cómo es la situación puntualmente donde trabajás, pero por ejemplo en la Argentina, y ahora te digo por qué te digo esto, uno debería realizarle a ese paciente que está en paro respiratorio, secundaria hipotermia, un rápido recalentamiento en un entorno hospitalario con circulación extracorpórea, el ECMO, ¿sí? La verdad que es muy difícil acá poder conseguir esa herramienta. Sería como el máximo tratamiento posible o el mejor hoy en día. Y a veces es muy difícil hacerlo. Pero si no, con una medida de recalentamiento que tiene que ser activa, o sea, generar calor y que además sea interna, ¿sí? Que sea a través de resucitación con fluidos, la presencia de soluciones tibias o calientes en la vejiga o en el estómago, pero son, son entornos difíciles de poder realizar y tardan varias horas en lograr la temperatura normal, sobre todo dependiendo de qué temperatura parta. Ahora, siempre que tengas un paciente inconsciente, aunque tengas signos vitales, tenés un cuadro severo de hipotermia. ¿Sí? Cuando uno habla de ser agresivo o no, siempre teniendo en cuenta que el efecto de un tratamiento, yo lo determinaría como controlado, ¿no? Un tratamiento cuando es muy agresivo, muy rápido, puede generar complicaciones que las nombramos recién, ¿no? La recirculación de sangre fría al centro del cuerpo, que baje mucho la temperatura y generar arritmias. Y después hacerlo siempre con mucha precaución. Pero básicamente, no quiero hablar mucho más, si quiero ir a lo que me preguntaste, el recalentamiento debe ser activo. ¿Sí? Porque ahí estaría teniendo un paciente inconsciente, sería una hipotermia demorada a grave, sobre todo grave. Con lo cual, la indicación es un calentamiento activo, ¿sí? Y un calentamiento invasivo. Va a depender qué herramientas tengas, el tiempo que va a tardar. Ahí lo uno buscaría es empezar el recalentamiento y derivarlo rápidamente a un lugar donde pueda hacerlo en forma más agresiva. Y obviamente todo lo que tiene que ver con protección, ¿no? El retiro de la ropa, el empaquetamiento, sacarlo, eso todo se hace. No es que no se hace eso, pero necesitas hacerlo en forma invasiva activa. Claro, lastimosamente nosotros en faena ya bueno, vamos a ser sinceros, en Chile no tenemos esos equipos que usted es de la NASA para nosotros. Entonces, vamos a ver que nosotros en faena, in situ, ya no vamos a poder hacer más que lo que refirió usted en última instancia. O sea, de hecho, ¿cuál sería lo más activo que tendríamos nosotros para el recalentamiento? Serían espacios calientes, espacios cerrados calientes, como para recalentar a la víctima. Eso sería lo más activo que tendríamos nosotros a la mano. Claro. Ahora, Y te hago una pregunta, ahí lo que estarías haciendo sería un recalentamiento externo, porque no haces nada agresivo y activo. Como puede ser también a veces una bolsa de agua caliente. Pero quizás, si es posible, no sé si lo tienen, colocarle un catéter periférico, un catéter en la vena y pasarle líquidos calientes, puede ayudar. Y te hago un paréntesis. Eh, Acá en Argentina, en la emergencia, es extremadamente difícil conseguir un sistema, un hospital de alta complejidad que tenga esas herramientas. Yo trabajo en un hospital de alta complejidad, que es un hospital austral. Tenemos reanimación, tenemos pacientes con ECMO, pero es muy difícil que esté aplicable para una emergencia de este tipo. Tenemos que buscar un cirujano cardiovascular, bueno, son varios factores que hay que hacer. Entonces, es muy difícil también en Argentina, eh, muy difícil, muy difícil. Pero esa realidad también, quizás como tienen ustedes,
a nosotros nos pase lo mismo. Entonces tratamos de implementar medidas que son más habituales. Hoy el uso de soluciones grandes en la vejiga podría ser, en el estómago, pero probablemente lo más práctico, sobre todo en el prehospitalario, o un lugar que no tenga mucha complejidad, es el recalentamiento con sueros calientes. ¿Sí? Ahí está discutido si es solución fisiológica, si es Ringer, pero bueno, sería una forma de poder hacerlo. Le agradezco, mi instructor. Muy buenas noches. No. Muy, Gracias a muy, usted. muy, muy asertiva la exposición completa y la respuesta a mi pregunta, que era de más difícil. Muy gentil, muy Bueno, muchas amable. gracias. Gracias. No, a usted. Y ahí, Doc, aclarando un poco más el panorama, también todo lo que respecta a ese ámbito, ya sea marítimo o terrestre, por eso vamos a hablar también un poco lo que es el día de mañana, el tema de Medevac y Casevac. Son medios aéreos que también se están utilizando cada vez un poco más frecuente en la parte de la atención prehospitalaria. Si bien está abocado a lo que es un búsqueda de rescate con un izado vertical y ya sí se trasladaría a una atención definitiva, pero es muy importante que estos temas, si estos temas estén presentes, por eso los fuimos llevando correlativos, para que cuando toquemos diferentes áreas, como les decimos al principio, le vamos a mostrar el abanico de todo. La idoneidad lo va a dar el operador que lo pueda poner en práctica en la escena, ¿sí? Así que por eso también todos los temas que se están viendo, los conocimientos, los dispositivos, las diferentes miradas, porque es muy importante la mirada de un médico, la mirada de un paramédico, la mirada de un operador, la mirada de un licenciado. Entonces todo eso dan diferentes ángulos para un solo fin. Por eso es la medicina táctica, ¿sí? No hace referencia a un equipo especial o distorsionar una capacitación. Táctica lo hace la escena. Así que, Javier, inmensamente agradecido, muy buena su ponencia, temas muy interesantes, cada vez uno quiere extender más los tiempos. Acá en Argentina ya son las 11:20 de la noche, en Sí. algunos otros países ya se recién 7, 8 de la noche, así que Javier, muchísimas gracias, no queremos quitarte No, más Marcos, tiempo. muchas gracias. Tania, Y muchas bueno, gracias. junto con la licenciada Tania, las puertas están más que abiertas. Muchas gracias.